segundo bloque de La Letra Chica y como les comentábamos, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet volvió a todos los titulares de nacionales e internacionales después de que el sábado pasado se lo intentara capturar y fracasaran esto en Bolivia. Para hablar sobre este tema que recibimos a Diego Martini Lemos, periodista. Bienvenido, buenas noches. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, estamos hablando de que no lograron capturar a Marcet, que en un momento sí estuvo detenido, ¿no? Ahora lo busca la DEA, lo busca Interpol, lo busca Brasil, lo busca Paraguay, lo busca Bolivia. No aparece, pero en algún momento estuvo detenido. Vamos a recapitular un poco cómo fue ese proceso. Bien, es curioso y hasta me parece también llamativo que hace un año exactamente, el 18 de agosto fue cuando él se comunicó con Canal 4, que envió un video, y hoy, bueno, 2 de agosto vuelve a enviar un video, casi un año después se vuelve a comunica con los medios. Exactamente, tiene una personalidad bastante particular. Con los medios. Tiene una personalidad muy fuerte y aquellas personas que estuvieron detenidas con él, justo en el tema que consultabas allá por 2012, 2013, en el penal de Libertad, dicen que Marcet tiene 32 años, o sea que por allá por 2012, 2013 tenía 22, 23 años, era una persona joven y ya en ese momento demostraba tener una personalidad muy avasallante, muy compradora, muy entradora, muy inteligente, muy hábil. Que estuvo como 5 años, ¿no? Sí, más o menos. De hecho, él cae preso porque, bueno, empieza a conformar parte de una organización acá en Uruguay que lo que hacía era distribuir droga y que distribuía droga principalmente que venía desde afuera. De hecho, hay un gran cargamento que Marcet recibe, que viene en una narcoavioneta por parte de Papacho Cartes, el tío de Horacio Cartes, y Marcet empieza a vincularse con la familia Cartes, con algunas personas que estaban privadas de libertad, justamente en el penal de Libertad, que eran de origen paraguayo también. O sea que los contactos que le faltaban los hizo ahí. Exactamente, lo fue haciendo ahí, lo fue forjando. Muy ganador, por así decirlo, Marcet, muy entrador. O sea, lo vemos ahora en los videos que han aparecido estos días, cuando estaba jugando al fútbol. Ahora tiene una personalidad muy llamativa. Y eso, obviamente, lo mezclado con su inteligencia para este tipo de negocios. Y obviamente esto lo fue forjando y él estuvo preso estos años. Alguien que estuvo y que todavía sigue preso en el penal de Libertad me decía, era alguien que por momentos estaba hasta como separado del resto, estaba como por fuera, como analizando todo, no era alguien que daba cualquier paso así nomás, sino que evaluaba todos los movimientos. Bueno, cuando Marcet sale en libertad, cuando cumple su pena, Marcet se va de nuestro país y se va a Paraguay, a Bolivia. Incluso hasta primero se va a Bolivia y ya directamente se instala ahí en la zona de Santa Cruz, zona donde, bueno, empieza a recorrer lo que tiene que ver con las plantaciones de cocaína, un lugar, Bolivia obviamente, donde la cocaína nace en su forma más pura, en su mejor calidad, y empieza a forjar obviamente todo este negocio con el tema de las plantaciones, de cómo funciona el negocio, los laboratorios, etcétera. Y concomitantemente de eso se asocia en Paraguay con el cártel Infran, con la familia Infran, liderada por Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, con quien forjan esta organización que, bueno, luego empieza a enviar droga y grandes cargamentos hacia Europa, que pasan obviamente por la hidrovía, y a Marcet se lo conoce como el gerente de la hidrovía, como la cabeza de quien esos grandes cargamentos los hacían transportarse por la hidrovía para llegar al puerto de Uruguay y ser enviados a Europa principalmente, pero todo ese camino en muy poco tiempo, y en muy poco tiempo lo logra con tan poca edad también, lo cual termina siendo sorpresivo, porque Miguel Ángel Infran, su socio, andaba en el entorno de arriba de 40 años. O sea, es alguien con una cabeza muy particular para este tipo de negocios. Igual hasta que no pasó la polémica del pasaporte, quizás nosotros no teníamos mucha idea de quién era Marcet, ¿no? No teníamos ni idea, y de hecho hasta capaz que también eso surge por lo que es la operación a ultranza Pi, que se realiza en Paraguay, que se realiza allá por febrero, marzo del año pasado, del 2022, donde se da cuenta de esta organización, una organización enorme que tiene en la cabeza a Marcet y a Infran, a las dos personas como líderes de esta organización que cumplían todas las etapas que cumple el tráfico de drogas, el tráfico de cocaína, que es, bueno, obviamente la plantación y después el acopio, la distribución, la exportación, el lavado también, y Marcet era gran cabeza en eso. Infran era el que también ponía todos los contactos a su disposición, los contactos que sobre todo tenía en territorio paraguayo. Y hay algo ahí que llama la atención, es que a Marcet se lo acusa de ser el autor intelectual del fiscal Marcelo Pecci, fiscal de estupefacientes que seguía estos temas, que fue asesinado en Colombia. Bueno, se lo apunta como autor intelectual, y ahí también la policía paraguaya empieza a investigar a todo este clan en esta operación que es enorme, que desbarata una red muy grande, que en ese momento captan a muchas personas, menos a Marcet, a Infran. Infran lo terminan captando en Brasil hace poco tiempo y lo terminan extraditando a
a Paraguay y bueno, a partir de ahí empezamos a tomar conocimiento nosotros de Marcet porque Marcet estaba en Emiratos Árabes Unidos preso por haber ingresado con un pasaporte falso paraguayo. Claro. Estaba en algunos viajes vinculados al fútbol también, porque ahora después los podemos ampliar, pero Marcet tiene una gran pasión por el fútbol. Había jugado en Paraguay, en Deportivo Capiatá, en Rubio Ñu, incluso hasta se comenta que en uno de los equipos pagó $10.000 para utilizar una camioneta, una camiseta, perdón, la número 10. Estuvo vinculado con Érico Galeano, también legislador paraguayo, que hoy está enjuiciado. Y bueno, ahí vamos tomando conocimiento de la figura de Marcet con todo este episodio del pasaporte que ahora tiene a varios jerarcas indagados por la justicia uruguaya. Claro, el pasaporte que le dio Uruguay justamente y que fue lo que nos puso a nosotros, ¿no?, en cuestionamiento de cómo se le puede haber dado el pasaporte a una persona con las características de Marcet que ya eran conocidas. Exactamente, un pasaporte que se le da de forma, digamos, absolutamente legal, o sea, se le da un pasaporte limpio a Marcet. Marcet había intentado obtener tres veces el pasaporte para poder salir del país porque era la única forma que tenía y se le vencía el plazo, y si el plazo no se le vencía, si el plazo se le vencía lo iban a enviar al país que había estado antes de Emiratos Árabes Unidos, y eso iba a hacer que Paraguay lo capturara. Bueno, Marcet obtiene el pasaporte, ya sabemos, a través del abogado Alejandro Balbi, a quien contrata acá, quien solicita un pasaporte de forma express, se lo envían a Marcet por intermedio de un familiar, y con ese mismo pasaporte Marcet en enero del año pasado sale en libertad de Emiratos Árabes Unidos y a partir de ahí pasa a ser prófugo de la Sale y justicia. desaparece. Exactamente. Hasta ahora que Exactamente. se descubre que estaba en Bolivia y que tenía una vida interesante, incluso saliendo como en medios, ¿no? O en redes sociales, como cualquiera. Contanos un poco de cómo era su vida. Eso me sorprende mucho en base a la inteligencia que tiene Marcet para este tipo de negocios, de cómo se mostraba tan abiertamente. La información que hay es que desde septiembre de 2022 él se instaló en Santa Cruz, una zona que ya conocía, que ya ha ido. De hecho, el año pasado cuando investigábamos en el informativo sobre Marcet, yo me encontré con unas fotos ahí en un boliche en el año 2019, en una discoteca que estaba con su familia en Santa Cruz. Su familia está totalmente involucrada. Porque él está con su compañera y hay tres hijos también. Exactamente, él está con Yanina García Troche, con su actual pareja. Y de hecho él había tenido, la causa que él tuvo en Uruguay, lo tuvo con su anterior pareja, con quien tuvo un hijo. Y la información que yo manejo es que Marcet, cuando sale de Emiratos Árabes Unidos, en algún momento vino a Uruguay. Y vino a Uruguay y vino a buscar a ese hijo que tenía con su anterior pareja, obviamente con un pasaporte falso. Esta es una información que hay. Y que también estuvo por Brasil. Marcet tiene contactos con el primer Comando Capital, y ahí era donde estaba Infran también, a donde capturaron y lo enviaron extraditado a Paraguay. Pero sí, como vos decías, me sorprende mucho el estilo de vida que llevaba Marcet ahora estando en Santa Cruz. Estaba jugando al fútbol, primero jugó al fútbol en un cuadro de comparceros con los que se vinculó, que aparecía un video por ahí, los chipiroses, que lo entrevistan y habla y se ríe. Y después había fundado y creado un cuadro de la Liga Cruceña, un cuadro de una liga local, los Leones El Torno Fútbol Club, y él jugaba. Y hay un montón de videos que empezamos a encontrar en donde Marcet aparece jugando tranquilamente, aparece visible. Y ahí es donde también nos enteramos que había dos futbolistas uruguayos que también estaban en este equipo, que están entre las personas que fueron aprehendidas por la justicia boliviana y que hoy están con prisión preventiva. Los futbolistas son Lucas Casavieja, un ex futbolista que jugaba en Colón Fútbol Club, en el fútbol de nuestro país, y que se había ido hace pocos meses a Bolivia para jugar e integrarse a este equipo, a los Leones El Torno. Y el otro es Latorre, Cristian Latorre, un futbolista que hasta hace muy poco tiempo jugaba en el Blooming de Bolivia, que es un equipo de primera división, un equipo profesional, es decir, alguien que era profesional y que estaba allí hasta hace poco tiempo y también estaba en este equipo. Y la esposa de Latorre, Nancy Gutiérrez, que acá la vemos en imagen, viendo, también está está detenida. Son esos los tres uruguayos que están detenidos y que están con prisión preventiva. En la placa dice nacionalidad boliviana, porque todos estaban con algunos pasaportes también con documentos de identidad adulterados. Hay una gran cantidad de documentos adulterados que se hicieron, y ahora van a hablar con una abogada y alguien que está en Bolivia. Hay un montón de documentos que se fraguaron por parte de Marcet. Tenía como una gran facilidad para hacerlo eso, y eso también lo hizo no solo con él, sino con todas las personas que estaban con él y se vinculaban. Diego, como decías al principio, Marcet hoy se comunicó nuevamente con medios de comunicación. Capaz que vamos a escuchar lo que decía y ya le seguimos.
Hola, hola, hola. Bueno, sé que mi situación está complicada, pero la verdad no quiero involucrar a las personas que son inocentes y que están... O sea, sí, todos creían que era Luis Pablo Amorín. Ninguna de las personas que están pasando un mal momento hoy tiene nada que ver con mis cosas. Y se están yendo al carajo ya con eso. Ya ando por todos lados vinculando gente que no tiene nada que ver conmigo. Sí, bueno, gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí y bueno, agarré una platita y me avisó que me fuera. Ese director de la FELCN, como no hizo las cosas bien, porque está molestando gente inocente que no tiene nada que ver, quiero que se sepa eso. Bien, ahí estábamos viendo entonces a Marcet en este video que divulgó, en el que agradeció al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico por alertar ante una orden de detención por parte del ministerio. Digo, es de locos. Sí, recién las autoridades bolivianas hicieron una conferencia de prensa y negaron esto absolutamente, rotundamente. Lo que es cierto que Marcet manejaba información de que lo iban a buscar. Eso es cierto porque se da de una forma muy rápida la partida de Marcet, este operativo que lo venían trabajando aproximadamente hace un mes las autoridades para poder localizar dónde estaba. Marcet estaba en la zona norte de un barrio de Santa Cruz, en las afueras de la ciudad, y bueno, hemos visto las imágenes en estos días. Tenía un arsenal enorme de armas. La policía dice que estaba mejor armado que ellos, que tenía una gran cantidad de hombres en su seguridad. Bueno, de hecho, cuando sea todo, ellos secuestran a un policía y lo tienen unas horas, que después lo terminan soltando, pero hay una gran cantidad de armamento que terminan incautando y después obviamente incautan autos de lujo, otras propiedades, y empiezan a atar cabos y empiezan a dar con otras personas también a las que vinculan a esta organización. Hablamos de más de 35 personas que están capturadas y ahí seguramente es a las que apunta Marcet. Bueno, esas personas son inocentes, no tienen nada que ver, pero claro, están vinculadas a él de alguna forma y no hay forma de que alguien que esté vinculado a Marcet no sepa a qué se dedica. O sea, Capaz es que muy piensan difícil. que es futbolista. No, Capaz no que sé. piensan que un futbolista, seguramente sus compañeros del equipo, capaz que alguno no se dio cuenta y pensaba que sí, que era futbolista. Estaban muy sorprendidos en esta liga, la liga cruceña, de que tenían a alguien así en su liga y que no se habían podido dar cuenta. De hecho, hicieron un comunicado y se está investigando a toda la liga a ver si no hay otros casos similares también. Bueno, Marcet está siendo buscado por 2.200, también leí 3.000 efectivos en Bolivia. Decíamos, ¿no? Está la DEA, está Interpol, está Brasil, está Paraguay. ¿Qué se puede saber del paradero? Leía en algunos medios que ya como que descartaban y decían, no, ya no está en Bolivia, ya haber cruzado fronteras. Sin embargo, las autoridades decían que no, creemos que todavía está acá adentro. Sí, las autoridades lo primero que hacen obviamente es cerrar las fronteras de forma muy rápida, por lo que ellos entienden y tienen la certeza de que sería muy difícil de que Marcet haya salido de Bolivia. Lo que pasa es que Bolivia... Acá estamos viendo, perdón, los controles policiales que están actualmente para ver si pueden detener a Marcet. Tiene una frontera seca con varios países. En un momento se llegó a decir que fue rumbo a Cochabamba, después esa información se negó y se dijo que tiende a poder escaparse más hacia la zona de la selva, más cercano hacia Brasil. Las autoridades, como vos decías, dan por sentado de que Marcet está en tierras bolivianas. Son muchos los policías que los están buscando. Está Europol, está Interpol, está la DEA, obviamente. Hay mucho interés en capturar a Marcet. Y obviamente esto también en Bolivia despertó algunas fallas que tuvieron en lo que tiene que ver, obviamente, con los documentos fraudulentos, ¿no? De cómo Marcet logró de varias formas posibles hacerse de varias identidades, y eso hizo que no tuvieran en cuenta que tenían un narcotraficante muy peligroso en su país. Diego Martini, muchísimas gracias por este informe. Bueno, vamos a seguir intentando comunicarnos con Jessica Echeverría, pero está bravo la comunicación con Bolivia, está muy demandada ella, así que bueno, vamos a seguir intentándolo y si no lo logramos hoy, será otro día. Quédense que ya venimos con el próximo bloque de La Letra Chica.
A las 9 en punto de la noche les decimos muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a esta letra chica de miércoles de candente y estricta actualidad y con varios temas sobre la mesa. Maite Sarasola, muy buenas. Jorge Temponi, ¿cómo le va? Bien, ¿y tú? Muy bien, vamos a arrancar con un tema que está en los titulares de medios nacionales e internacionales porque el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet volvió justamente a estar en el medio del asunto después de que se conociera su paradero en Bolivia y de que las autoridades fracasaran en capturarlo. Vamos a hablar sobre este tema con el periodista Diego Martini Lemos y también con la abogada penalista y criminalista Jessica Echeverría desde Bolivia. Tendremos en el último bloque la voz de los trabajadores rurales, porque empezaron hoy su negociación colectiva y según está planteada la situación, en este momento tendrían menos de un 1% de aumento. Pero vamos a comenzar con los funcionarios de aduanas porque decidieron levantar la mesa de negociación colectiva, esto después de varios años de intentos y bueno, también se anuncia una denuncia aparentemente que podría llegar a ser por parte de los funcionarios contra varias autoridades. Permiso, aprovecho para recordarles el WhatsApp que es el 092-374-089 para que compartan con nosotros vuestras opiniones, vuestros mensajes, siempre por escrito, breve y con firma ideal. Cuando digo firma, digo nombre, un apodo, nombre, apellido y cédula, ¿no? Se entiende. Buenas noches, gracias. Muy bien, les decíamos entonces que la Asociación de Funcionarios de Aduanas podría denunciar penalmente al presidente Luis Lacalle Pou, a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y también al director de Aduanas, Jaime Borgiani, por desconocer la carrera funcional y también realizar designaciones que denuncian son a dedo por salarios que superan los 250.000 pesos. Además, los funcionarios entienden que existe en el organismo una dedocracia, como le llaman, que propicia el delito de abuso innominado de funciones y desacato, y señalan también que el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo ya ha advertido sobre la ilegalidad de esta situación. Y hablando de negociaciones, además, ayer los funcionarios decidieron levantarse de la mesa de negociación colectiva por falta de avances. Para desarrollar el tema recibimos a Basilio Pintos y Martín Clavijo de la Asociación de Funcionarios de Aduana. Basilio, Martín, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para empezar, denuncian la existencia de un decreto que le permite al director de aduanas designar de manera directa a casi 80 funcionarios con sueldos superiores a los 250.000 pesos. ¿Pueden explicar esta situación y cómo se da el proceso detrás de los decretos que avalan esto, o sea, que hacen que esto sea legal? Bien, el 4 de julio del año 2022 se aprobó el decreto 217 con la nueva reestructura organizativa de la Dirección Nacional de Aduanas. Nosotros como sindicato venimos denunciando sistemáticamente esto, ante, como bien lo decías tú, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, máximo órgano jurisdiccional en materia administrativa, donde 3 decretos anteriores, el 204 del año 2013, 256 del año 2016 y el 315 del 2019, fueron declarados nulos en carácter general y absoluto por ilegalidades. Justamente lo que ha dicho este tribunal es que no se respeta la carrera administrativa. La Dirección Nacional de Aduana en todas las áreas, tanto de departamento como de gerencia, de área, en fin, son todos discrecionales. No existe la carrera administrativa. Para acceder es por resolución del jerarca de la unidad ejecutora, sin respetar la carrera administrativa. Hoy nosotros tenemos funcionarios con carrera administrativa realizada por servicio civil, que hoy sus jefes son grado 1, por ejemplo, y peor aún, ni siquiera son funcionarios públicos. Han habido casos que han sido provisoriatos. Recordemos que el provisoriato es la etapa previa a la presupuestación. Entonces, como venimos denunciando nosotros como sindicato, que esto pasan los periodos y en definitiva la aduana, y perdón la expresión, es mismo perro con distinto collar. Perdón, Martín, esto no solo no es común en la administración pública, sino que, y subrayo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya falló en contra de ese procedimiento, dijo que no es legal. Exactamente. Y la postura de la Dirección Nacional de Aduanas ha sido sistemáticamente volver a sacar un nuevo decreto. El artículo 11 del decreto 217 lo que hace en este caso son 14 funciones de designación directa que el director nacional de aduanas va a poder elegir por dedocracia, como bien decías tú, que 14 nosotros... funciones son 14 puestos, 14... Exactamente, 14 puestos de administración superior. El restante va a ser a través de vía de concurso. 4 de julio del año 2022 es la vigencia de este decreto. ¿Saben a cuántas funciones llamó el director nacional de aduanas? 0. Esa es la realidad que nosotros tenemos hoy en la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces, cuando decimos que esto, con el tiempo, no ha cambiado, sino que ha empeorado, porque empeora todos los años, bueno, nosotros hemos presentado la solicitud, evidentemente,
una vez más, por cuarta vez consecutiva ante el TCA, la nulidad del artículo 11 del decreto 217, que es una vez más la discrecionalidad por parte del jerarca. Que habilita esos 14 o 13, dijiste. 14 cargos. 14 o sea que eso es ilegal. Exactamente. Además de lo que sucede en la práctica es que no han llamado a concurso. Exactamente. ¿Y por qué señalan que es posible que realicen una denuncia penal contra Borgiani, La Calle Pou y Arbeleche? Bueno, hay ¿Cómo una funciona? hipótesis de denuncia penal debido a que el fallo 758, que anula el 315, el decreto 315, establece claramente lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Inclusive son verdaderas lesiones de jurisprudencia lo que nos da el TCA, el Tribunal de Contencioso Administrativo, y ahí establece bien claro que se debe llamar a concurso. Eso es del año 2022. El año 2022, el fallo es de octubre de 2022. Ya se había emitido otro decreto que se tenía que haber anulado, el último, el 217. Por lo tanto, hay una hipótesis de desobediencia, de desacato y de abuso inominado de funciones. Y se va a tener que realizar una denuncia penal. De no cambiar esto, vamos a tener que llegar a ese extremo. El tipo penal que se encuadra a la figura delictiva es del abuso inominado de funciones y el desacato también. Insisto, es el máximo órgano en materia administrativa, jurisdiccional en materia administrativa, que la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia de la República están desconociendo. Entienden la fuerza de esto y como el Sí. impacto. Lo están evaluando, ya está decidido en qué están con esto de denunciar al director de aduanas, a la ministra de Economía y al presidente de la República. Nosotros penalmente. Nosotros en el día de ayer tuvimos una asamblea general de socios, donde a todos los compañeros se le hizo un raconto de lo que ha sido este proceso de negociación, ¿sí? La asamblea facultó al Consejo Directivo del sindicato a tomar las acciones penales, civiles, administrativas, que pudieran llegar a corresponder. Evidentemente es una evaluación, nosotros lo estamos hablando con nuestros asesores letrados, con nuestros abogados, y está la posibilidad de poder hacerlo, ¿sí? Todas las negociaciones que hemos tenido, insisto, el 5 de agosto Jaime Borgiani cumple 4 años como director nacional de aduanas. Hace 4 años que estamos sentados en una mesa de negociación con él. No solamente la carga administrativa, es lo que nosotros venimos denunciando. Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas no percibimos el pago por la nocturnidad cuando el Estatuto del Funcionario Público, Ley 19.121, establece la obligatoriedad de pagar porque hay un bien tutelado a proteger, que es el trabajo nocturno. Nadie cobra nocturnidad en La Dirección aduanas. Nacional Nadie no. cobra nocturnidad. ¿Nadie? Nadie. Absolutamente nadie. Absolutamente Nosotros nadie. tenemos en el año 2015, hicimos a través de la DINATRA, Nunca me llama la atención. Te Nunca explico. cobraron Con nocturnidad mucho porque gusto te es obvio explico. que la aduana está abierta todo el día, la gente está pasando Con y es mucho gusto te típico. explico. Mil Aparte, veces 365 días del año. hemos 24 pasado horas cuántas por día. veces de madrugada por el puente. Con muchísimo gusto te explico. En el año 2015 se firmó con el contador Enrique Cannon, que era el director nacional de aduanas de esa fecha. Al no haber recursos para pagar la nocturnidad, y lo iban a pagar por un mínimo la nocturnidad, se llegó a un convenio de que se trabajaban 4 noches y la quinta el funcionario la franqueaba. Como ustedes sabrán que la otra parte de toda esta problemática, no tenemos personal, por lo tanto, los funcionarios no se pueden tomar la nocturnidad, no se pueden tomar el día libre. Y se les pide que trabajen y se les exige que trabajen. Por lo tanto, no cobramos la nocturnidad ni franqueamos. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que se nos pague la nocturnidad. Aunque parezca una locura, la aduana no cobra nocturnidad. para que ustedes tengan una idea, la audiencia también, la Dirección Nacional de Aduanas, si comparamos con el año 2002, somos el 60% menos de funcionarios, no se han cubierto esas vacantes. La aduana tiene un funcionariado que, si no está próximo a tener la causa jubilatoria, muchos ya pasaron esa edad. Por lo tanto, no ha habido. Nosotros hemos pedido al Poder Político, nos hemos recorrido el Parlamento Nacional hablando con diputados y senadores, con el propio Presidente de la República, porque tuvimos una audiencia con él en Torre Ejecutiva, le hemos solicitado la excepción del 3x1. ¿Cuántos funcionarios hay actualmente? Hoy somos 524 funcionarios. Todo el país. En todo el país. ¿Y en 2002 cuántos eran? Éramos 1.400, 1.500 Exacto. funcionarios. O sea, es un tema también de larga data que Sí, sin duda. para el cual no han encontrado respuesta del sistema político. Todavía no hemos encontrado respuesta. Además, la importancia que tiene la aduana cumple una importancia de seguridad. Nosotros hoy estamos viendo, está en el tapete público, una cantidad de cosas que están sucediendo. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. Nosotros decimos hoy, los puertos y los aeropuertos es por donde se maneja el comercio exterior, principalmente por el puerto de Montevideo. Estamos hablando que el 80% del comercio exterior de toda la aduana se maneja a través del puerto de Montevideo. Antes de profundizar ahí, Martín, ¿por qué
no sé si el término correcto es se levantaron o levantaron la mesa de negociación colectiva. Y ahora sí, pasamos después a todo el tema de controles, narcotráfico, que la gente también en los asados, todo el mundo les preguntará, che, vos que estás en aduana, ¿cómo es la movida? Sí. Pero lo de la negociación colectiva, ¿cómo es? No tenemos resultados. No tenemos resultados. Se nos dice un día que sí, otro día que no. Y así estamos hace 4 años. Que vamos a negociar, que queremos negociar. Sí, estamos dispuestos, pero no tenemos resultados. Esto se va para largo, 4 años, hablando y no llegar a ninguna conclusión. Por lo tanto, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Nosotros decimos que la aduana es el emporio de las buenas intenciones. Sí. Hace 4 años que nos dicen sí, corresponde que cobren nocturnidad, sí, corresponde en que la vigilancia aduanera... la aduana es un organismo que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, y siempre hay un compañero que está de turno. Ahora, por poner solamente un ejemplo, en el resguardo de Curtiseira, que está a 10 kilómetros de Rivera, en la noche, a 10 kilómetros de Rivera, donde es un medio rural, hay solamente un funcionario. Pero eso que pasa en Rivera pasa en otras administraciones del país. Nosotros cuando decimos que como funcionarios de aduanas nosotros no podemos dar cabalidad a los cometidos que tiene la Dirección Nacional de Aduanas estipulada en la Ley 19.276, que es el Código Aduanero, es verdad. Hay una estadística internacional que dice que cada vez que se hace una incautación, quiere decir que 10 llegaron a destino. En Uruguay hay que multiplicarlo por otra que 10. No tenemos personal, somos 524 funcionarios, de los cuales solamente el 300 aproximadamente están abocados a la operativa aduanera. El resto son administrativos. Entonces tenemos una aduana que está presente en todo el país, por lo menos tiene su jurisdicción territorial en todo el país, que tiene 300 funcionarios para trabajar en la parte operativa, y bueno. ¿Y sería necesaria una reestructura? Sí, sin lugar a dudas, claro que sí. ¿Y con qué elementos, por ejemplo? ¿Qué es lo que se plantea desde aduanas? En primer lugar, que no sea discrecional, que no sea el jerarca que tengan que elegir. Nosotros, en la Dirección Nacional de Aduanas, no tenemos carrera administrativa. La forma de ascender es por dedocracia. Ascendes tú, ascendes tú, ascendes tú. Y no se respeta la carrera administrativa. Yo más temprano les comentaba que hay muchos compañeros que tienen su carrera administrativa realizada por servicio civil. Y hoy tienen jerarcas, jefes, tanto de departamento, que son grado 1. Entonces, cuando decimos eso, bueno, que se empiece a respetar por lo menos la carrera administrativa. Voy a tomar por el camino más coloquial que darle un tono periodístico. Como les preguntaría o les pregunta un amigo en un asado. Che, ¿qué está pasando con el tema de las drogas, el puerto, aeropuerto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan que sucede? Te voy a dar un ejemplo bien gráfico. Lo que dijo el compañero, los de Curtiseiras. En Curtiseiras nosotros hablamos con el director ya hace un año y pico. Pedimos que se fabricara un techo como un peaje, una inversión que se hiciera de un peaje, para poder realizar cuando llueve. El funcionario no puede trabajar cuando llueve, porque está en el medio del campo, en el medio de la nada, con una casucha. Por ahí, ¿qué puede pasar? De todo. ¿Y cómo es el tema de la seguridad para esas personas también? Porque pensando quizás en que tienen que intervenir en situaciones, no sé, revisar, ¿no? Sí, cargas o una sí, persona que está sola sí. de noche en ese lugar, ¿cómo Mirá, lo te digo hace? más, un compañero del Chuy, de la barra del Chuy, ustedes conocen, no hay un puestito chiquito ahí, hizo un procedimiento de droga. Venía 100 kilos de marihuana y venía tiroteado el tipo por la Federal. Lo paró ahí, hizo el procedimiento, después se descompensó porque se había dado cuenta de lo que le había pasado. El riesgo que corrió. El riesgo que están corriendo nuestros compañeros es incalificable. Perdón, el que traía el cargamento venía perseguido y tiroteado desde Brasil. Seguro, desde Brasil, fue un Cherry Cucú, me parece que era un auto. Y él logró pararlo, y él logró pararlo, y todo. incautar y llamar a prefectura. Pero claro, estaba, para seguir con la coloquialidad, regalado. Regalado. Los funcionarios de aduana están regalados. Bueno, y lo de hay los cifras de estrés, hay un montón de temas que los tipos no pueden soportar. Lo de los contenedores que aparecen un día sí y otro también en Hamburgo. Bueno, eso nosotros estamos pidiendo, por favor, denos la tecnología, lo que precisamos nosotros son los escáneres. De una vez instalar los escáneres. Vienen, se anunció ¿no? la compra de tres Vienen para mayo, escáneres. aparentemente, de voz del director, vienen para mayo. Vienen dos escáneres y un móvil que se van a instalar en el puerto de Montevideo. A ver, nosotros como sindicato venimos denunciando la política en materia de facilitación del comercio exterior. ¿Ah? Con el anterior director nacional de aduanas, contador Canon, y con el actual también, el comercio exterior, para que tengan una idea, entre el 5 y el 8% de contenedores que llegan a puertos son los que realmente se escanean. Porque hay una política de riesgo, un análisis de riesgo, que es un poco complejo de explicarlo, pero en realidad tiene que ver con el país de origen, con el despachante, con una cantidad de cosas, y el sistema te da colores, ¿sí? El color verde en comercio exterior es adelante, no pasa absolutamente nada. El anaranjado es solamente control documental.
Y el rojo es documental y físico. Ahora bien, no va a ser la primera vez, y a las pruebas nos remitimos, porque ha sido trascendidos de prensa de drogas que se han incautado en Europa, que han salido con canal verde. Por lo tanto, ¿qué decimos nosotros? La política de facilitación no está funcionando, y mucho menos el de análisis de riesgo. ¿Cuál es el análisis de riesgo que está funcionando? Ninguno. Y son funciones hoy, a dedocracia, como bien decimos nosotros, que están cobrando por arriba de 200.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Lo que viene por la hidrovía, lo que viene que viene de Paraguay, hasta ahora, porque se firmó un acuerdo binacional con el Paraguay, hasta ahora no se revisaba. Ahora lo que se tiene es que Paraguay lo que va a ofrecer es las imágenes del escaneo cuando sale, y Uruguay cuando llegue a puerto va a hacer un escaneo, y ahí va a comparar. Pero también es bueno decir que aduana no escanea absolutamente nada. En el puerto de Montevideo actualmente hay un escáner. Hay un escáner que no es ¿Quién propiedad... lo opera? No es propiedad de la Dirección Nacional de Aduanas, es la propiedad de la ANP, la Administración Nacional de Puertos. ¿Sí? Son ellos una empresa tercerizada que lo opera. El aduanero lo único que hace es, una vez que tengo la foto del escaneo, el aduanero mira eso y ve si encuentra algo para pasar a una inspección física. No es la aduana que lo maneja. ¿Y es eficiente el escáner? O sea, ¿les da pistas evidentemente. firmes? Digo, porque es muy lógico que escaneando un 5, un 8%, estoy pensando en voz alta, ¿no? Me pongo en el lugar de un narcotraficante. Yo buscaría empresarios, digo, siempre hay que ponerse del otro lado del mostrador para tratar de comprender la lógica, con el poco raciocinio que uno tiene. Yo buscaría empresarios cuyas características les dé verde en el riesgo para que no lo escaneen. Ahora, capaz que lo escanean igual, porque, no sé, por X motivo. Sí. ¿Qué tan fiel es el escaneo? ¿Qué pistas reales y concretas les dan? ¿Ustedes se acuerdan del caso de las campanas aquellas que se fueron con la droga adentro? Sí. Las calderas, Sí, ¿verdad? Las calderas. Acá, la imagen no aparecieron. No aparecieron. Llegaron a Alemania, como tienen otra tecnología, las encontraron. No apareció la imagen de nada extraño. Porque acá es una tecnología del año 2007. O sea que con buenos ¿Qué es lo que datos estamos técnicos de pidiendo? saber cómo vulnerar el escáner también se puede vulnerar. Por supuesto, es una tecnología antigua. Ya el software que tiene ese equipo ya no sirve. ¿Y los que vienen qué datos tienen? Y ¿Son no, mejores? son de última Sí. generación. Bueno. Se dice que es una inversión de 42 millones de dólares, ¿no? De los cuales uno va a ser móvil que va a permitir ir a otros puertos, por ejemplo. Ahí va, ¿por qué es lo que pasa en otros puntos del país también? Bueno, nosotros, la Dirección Nacional de Aduana hoy sí tiene un escáner móvil, pero no es para contenedores, es simplemente para equipaje. En el día de hoy se encuentra en Manuel Díaz, que es la jurisdicción entre el departamento de Tacuarembó y Rivera, se encuentra allí. ¿Y se usa? Y no se usa, y cuando se usa es porque, cuando decimos que no tenemos funcionarios, porque no hay funcionarios ni siquiera para operar eso. Los compañeros que están en Rivera, por ejemplo, la sede norte, por decir algo, son 3 funcionarios operativos, ¿ah? Y tienen que cubrir Artigas, Cerro Largo y 33. Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 33, perdón. 4 departamentos, 3 funcionarios. Entonces, cuando decimos que no hay gente y que esto, y disculpe la expresión, es un viva la pepa, termina siendo eso. El sistema político, nosotros estamos cansados de ir al Parlamento Nacional, hablar con los diputados, con los senadores, insisto, con el mismísimo presidente de la República, para decirle esta situación. La aduana al día de hoy no puede cumplir con su rol asignado por ley. El Código Aduanero dice que nosotros cumplimos la preeminencia del control aduanero, o sea, en los puertos y los aeropuertos, zona primaria aduanera, quien tiene la preeminencia del control somos nosotros. Nosotros respondemos solamente al Ministerio Público y Fiscal. Todo el resto de los organismos que trabajan allí trabajan en forma de asistencia a la aduana. Ahora, si nosotros no tenemos personal para trabajar, muchas veces terminan otros organismos, por ejemplo el MGAP, termina siendo, o barreras sanitarias, termina trabajando y cumpliendo el rol de la Dirección Nacional de Aduanas. En Paysandú, por ejemplo, en el puente de Paysandú existe un escáner móvil también, que es propiedad del Ministerio de Ganadería, no es propiedad de la aduana. Y aduana lo utiliza cuando hay algún compañero del Ministerio de Ganadería que brinda eso para trabajarlo. Entonces, evidentemente los controles tienen que ir acompañados de tecnología. Es imposible, porque por más que pongamos una cantidad de funcionarios, si no tenemos las tecnologías adecuadas, los controles no van a poder ocurrir. Las aduanas del mundo, por ejemplo, tienen perros para el tema de narcotráfico. Nosotros siempre embromamos en el sindicato que los perros de la aduana en Uruguay somos los propios funcionarios. Digo, pues no tenemos ni siquiera tecnologías ni elementos para poder hacer los controles adecuados. ¿Cómo sigue este tema ahora? ¿Esperan algún tipo de respuesta por parte de las autoridades? ¿Qué es lo que están
Y bueno, seguiremos evaluando la situación, que van a haber movimientos, vamos a hacer movilizaciones, y bueno, veremos a ver qué pasa. Evidentemente nosotros queremos encontrarle una solución a esto, pero ya vemos que cada vez está más lejos. No puede ser, a veces parece un mal sueño. 3 reestructuras anuladas, siguieron haciendo lo mismo, ilegalidad total, y vamos por la 4ª reestructura que va a ser anulada. ¿Dentro de cuántos días nos enteraremos de si presentan una denuncia penal o no, triple esta que mencionábamos, al director de aduana, a la ministra de Economía? Nosotros nos hemos convocado en sesión permanente, tanto el Consejo Directivo del Sindicato como la Asamblea de Socios. Razón por la cual, en cualquier momento que surja alguna novedad, tenemos que llamar a los compañeros y en forma colectiva decidir a ver cuál va a ser el camino a transitar. Pero en principio, nosotros ya los intimamos vía telegrama colacional a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Aduanas de que dieran cumplimiento a los fallos del Tribunal de la Contencioso Administrativo. ¿Tá? La respuesta que recibimos fue bastante ilógica y popérrima, porque en definitiva tampoco lo hicieron. Por lo tanto, nosotros ya tenemos la intimación, que es lo que corresponde antes para presentar la denuncia penal. Ya fueron intimados en tiempo y forma, tenemos un telegrama colacionado, estaremos evaluando si le vamos a pedir al TCA también que ellos lo notifiquen por parte de la intimación, y luego tanto la Asamblea como el Consejo Directivo definirá si realmente vamos a presentar la denuncia penal. Martín Clavijo, Basilio Pintos, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Y a la vuelta de la pausa, el caso Marcet, con las últimas novedades y un análisis, Seguimos hablando de tema drogas. Contacto con Bolivia y todo, ya seguimos. Ya venimos. Ya atravesamos la frontera de las 10 menos cuarto de la noche y este es el último bloque de la letra chica de miércoles. Los trabajadores rurales entraron en la última fase del convenio acordado en la 9ª ronda de consejos de salario y tendrán un ajuste, atención, del 0,88%. Sí, menos del 1%, claro está. Empezó a regir el 1 de julio, este aumento que estaba pactado de antes, y lo verán reflejado cuando cobren en agosto, en este agosto que recién comienza. Para hablar no solo de la negociación, porque hoy empezaron las preliminares de la negociación colectiva para el sector rural, no solo de la negociación, sino de la realidad de trabajadoras y trabajadores rurales, es que le damos las buenas noches y le agradecemos su presencia a Marcelo Amaya de la Unión de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, UNATRA. Marcelo, gracias por estar. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarme. Antes de entrar en la negociación colectiva que empezó hoy, ¿cuál es la realidad de los trabajadores rurales en el contexto histórico que se viene desarrollando? Sabemos que con varios progresos, cuestiones comentadas y muy sabidas de los últimos años, ¿no? Algunos progresos solo en el papel que cuesta bajarlos a la realidad, otros que sí aterrizan en la realidad, y además una situación en la que algunos sectores, más allá de la sequía que golpeó duro, algunos sectores exportadores como el ganadero y el sector de granos han pasado por un periodo de bonanza en precios internacionales. Bueno, ¿cómo están los trabajadores y trabajadoras dentro de este contexto? ¿Llegó algo de esa bonanza de los precios internacionales? ¿Pegó fuerte la sequía? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sobre todo que es la actividad rural es una actividad muy diversa, ¿no? Y lo cual tiene realidades muy distintas. Pero lo que está siendo común a toda es el tema de la precarización del trabajo y la flexibilización del trabajo, ¿no? Y eso pasa desde la denuncia que hacen los compañeros de citrícolas, que con los cambios varietales se achican los mercados, las zafras son más cortas, tienen problema para acceder a los seguros de paros, constantemente están pidiendo seguros de paros especiales. Eso se empieza a percibir en otros sectores, ¿no? Tú mencionabas uno, por ejemplo,
que el cambio climático lo ha favorecido por el aumento de las temperaturas, como es el arrocero, que viene zafra récord tras zafra récord, pero viene bajando la cantidad de trabajadores. Viene haciendo un uso excesivo del seguro de paro. Han habido reuniones que solicitan más flexibilización. Han habido reuniones de la ACA pidiendo más flexibilización a los seguros de paro. En realidad quieren que se reconozca que una zafra puede tener de 9 a 11 meses, o sea, es como pedir la eliminación del trabajo permanente. Perdón, decías menos trabajadores también en el sector arrocero. ¿Con qué lo suplen? ¿Con tecnología o con más trabajo de los trabajadores que quedan? Con sobreexplotación. Porque en el sector arrocero la parte, digamos, más importante y el mayor tiempo al cuidado es sobre un oficio muy específico que es el aguador. O sea, ¿qué hace el aguador? El aguador es el que administra y es el que cuida que al arroz no le falte agua. Tiene que tener una lámina que oscile entre 10 y 20 centímetros y es un cultivo que donde se queda sin agua, dependiendo la etapa del cultivo, puede tener mala calidad, se puede enfermar, incluso puede no producir. Y hoy se le está otorgando en promedio 200 hectáreas por trabajador. Para gente de otra actividad son alrededor de 2 millones de metros cuadrados. Y bueno, eso hace de que es muy difícil tener un manejo eficiente. Y con una población que tiene una franja etaria muy alta, no es atractivo para los jóvenes porque cuando entra un joven muchas veces se da que termina siendo el caballo de piquete, ¿no? Porque entra como ayudante para aprender ese oficio y bueno, y tiene que sufrir una sobreexplotación y es un problema que tiene el sector e increíblemente en la historia, cuando hay déficit hídrico, hay pérdida de producción en el arroz. Tuvimos 3 años de déficit hídrico con récord en la producción del arroz. ¿Por qué? Eso lleva porque se ha invertido mucho en las estaciones de riego, en las estaciones de bombeo. Y hay un uso, digamos, sobre excesivo de un bien como es el agua. Lo cual nos podría llevar por otro tema que vemos si llegamos a él más adelante, que es el del uso del agua y cómo lo ven ustedes ahí en el terreno, ¿no? En el territorio. Hoy empezaron las preliminares de negociación de consejos de salario. Cuando hablamos de menos del 1% del ajuste en el salario, bueno, comparado con el índice de precios, no hay que ser una lumbrera para darse cuenta que es muy poco dinero. Se debe esto, entre otras cosas, a la diferencia entre la inflación proyectada en su momento el año pasado y la inflación real. ¿Qué esperan ustedes de estas negociaciones? Sí, primero tener en cuenta de que ese convenio estuvo teñido de una pérdida en época de pandemia del 4,2% y que las pautas no contemplaron sectores que sí habían crecido. Y los que fueron perjudicados fueron los trabajadores. O sea, a los sectores rurales cuya producción les fue bien, igual en los acuerdos, en las negociaciones colectivas, fueron tratados y contemplados por el gobierno como que les hubiera ido mal. ¿Eso es? Exacto. Tengamos en cuenta que en el 2021 la ganadería venía muy bien, 2020 muy bien, ¿no? Exportaciones por encima de los 2.070 millones de dólares, ¿no? Exoneraciones de casi 140 millones de dólares de impuestos. Pero bueno, la realidad de los trabajadores fue esta, donde se llega a un convenio tratando de recuperar lo más rápidamente ese 4
4,2% de pérdida de salario de real. pérdidas de salario real. Y de ese 4,2% todavía no se ve reflejado en ese 0,88, porque todavía se le queda debiendo a los trabajadores para el otro convenio un 0,7%. Todavía no llegamos a toda la recuperación. Ese ha sido el criterio del Poder Ejecutivo, ¿no? De unos y con otros, ¿no? Para quedar claros con eso y la recuperación, ¿este 0,88% es de aumento neto, de aumento total o de aumento del salario real? Es decir, por encima de la inflación. Es recuperación por IPC. Eso es el 0,88%. O sea, no lo están debiendo todavía del 4,2%. Vienen corriendo la de atrás. Sí, exactamente. Y hoy nos enteramos de que es intención de las patronales de no abrir su grupo y por lo cual ese restante, al ser ese retroactivo inferior al 1,5%, lo pueden dividir en 3 veces en esta ronda. ¿No? Veremos cómo se desarrolla la negociación, pero así están marcadas las reglas de juego para este grupo de negociación. Claro, el 0,88 es un correctivo porque la inflación fue más alta, pero siguen estando con un salario real más bajo que antes de la pandemia. Seguimos teniendo pérdidas. Eso, en cuanto a las condiciones, metamos en una bolsa 2 temas muy grandes y diferentes, pero para resumir y para que nos enteremos. En cuanto a condiciones laborales y condiciones de derechos sindicales, capacidad de reunión, capacidad de organización. Hablabas de un retroceso, hay un estancamiento, hay un retroceso, depende la rama, porque también recordamos perfectamente que el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuando era senador, se negó a votar la ley de 8 horas para el trabajador rural. Entonces, dentro de este paquete de preguntas, también te pregunto si se están respetando las 8 horas, si quien trabaja más de 8 horas cobra horas extra. ¿Cómo están las condiciones laborales y de sindicalización? Nos han llegado frecuentemente denuncias de incumplimiento de la ley de 8 horas. O sea, ahí comenzó a haber un retroceso, específicamente en ganadería. Varias denuncias, ahí claramente empieza a haber un retroceso. Y bueno, un poco se debe a que indudablemente ha habido un proceso de flexibilización laboral por lo que veníamos mencionando anteriormente. Y bueno, claramente, y lo vemos desde la negociación colectiva, una contemplación de unos distinta a la que es con otros, ¿no? Unos son mayaoros y otros son gregarios y eso se ve claramente reflejado, ¿no? Acá muchos sectores le ha ido muy bien, hoy tienen la excusa de la sequía algunos, pero eso, por ejemplo, podía habilitar la apertura de su grupo, porque hay sectores que han tenido récord y que tienen otros problemas que podría ser una señal para comenzar a dialogar con los trabajadores, como los problemas medioambientales, ¿no? Y como los problemas, cuando se usan los paquetes tecnológicos, el tema de, bueno, empezar a saber a ciencia cierta qué consecuencias están teniendo eso en los trabajadores, siendo que las evidencias científicas están demostrando de que, bueno, de que están generando problemas. Y nosotros como sindicato ya hemos demostrado 2 casos, ¿no? De Johnny Guillermo, de Julio de los Santos, y 3 casos, y Susana Silva, ¿no? que también está contratada se ha constatado que tiene una enfermedad laboral debido a la exposición que le hacían, que lo de Susana Silva es un poco peor, ¿no? Porque la exposición fue adrede para que se fueran de la empresa. Susana es la compañera de Julio. Exacto. Sí, estuvieron acá contando su historia. Entonces, durísimo, increíble, la verdad que pasen en este país esas cosas, es durísimo. Es una realidad que nosotros nos hemos enfrentado constantemente y tenemos anécdotas miles parecidas como esa. Hay que tener en cuenta de que Julio de los Santos, la primera discusión que dio fue dentro de su sindicato, porque se lo veía bien de salud
y porque habían otros compañeros mucho más deteriorados, que bueno, que se conocían las historias, y por eso Julio de los Santos tuvo que convencer, y bueno, resultó lo que resultó. Lo que digo es que hay sectores que se niegan a discutir esa realidad, ¿no? Y bueno, el tema del apero en la ganadería. El tema del apero en la ganadería, que lo tiene que poner el trabajador. No hay ningún trabajador que pueda trabajar un día de lluvia sin apero. Si sube arriba del caballo sin apero, un día de lluvia, con un pilón no puede hacer nada. Apenas se podrá sostener arriba del caballo. ¿Qué diferencia hay entre el pilón y el apero? No, digo que con un equipo de lluvia sobre el animal no tenés cómo hacer ningún tipo de trabajo. Y sin embargo lo tiene que poner el trabajador, y ese es un elemento de seguridad. ¿Y cuánto hace que venimos discutiendo esa cuestión? O el protocolo por el tema de tormenta, con la discrecionalidad que hay, ¿no? que se activa, no en función de lo que solicitaban los trabajadores, que fueran los pronósticos de Inumet, sino que lo activa en función de el saber entender del empleador. Entonces es una cuestión muy compleja, porque la señal que siguen dando es que no quieren dialogar con los trabajadores, digamos, más en los sectores, más sobre la problemática de cada rubro, ¿no? Y bueno, seguiremos intentando, seguiremos denunciando, y bueno, para que se empiece a generar conciencia de que los trabajadores tenemos bastante para aportar, ¿no? Y algunas cuestiones, en la medida que no se empieza a conversar, como las cuestiones de seguridad, de salud y seguridad, lamentablemente estos sectores van a estar a la cabeza en el tema de siniestralidades. Marcelo Amaya de la UNATRA, gracias, la seguimos en cualquier momento y que tengan éxito en las negociaciones colectivas. El agradecido somos nosotros, como siempre, y a la hora. Gracias. Muy bien, estamos cerrando este programa y ya se viene Sobre Ciencia, como cada miércoles a la pantalla. Exacto, nos queda pendiente entonces para la semana que viene el contacto con Jessica Echeverría, que seguramente el caso de Marcet va a seguir dando que hablar en los próximos días. Nosotros nos despedimos por esta semana, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el lunes a las 21. Insisto, no se vayan de TV Ciudad, que Sobre Ciencia ya comienza. Que descansen.